¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de Leonard Cohen, recientemente fallecido, y tenemos dos grandes invitados. Antes que nada, buenas noches, Valerie. Buenas noches. Una vez más nos reúne la música, nos reúne una muerte para repasar una biografía fundamental para entender la música en el siglo XX. Y está con nosotros Rulo David Vázquez, mejor conocido justamente como Rulo. Raúl David Vázquez, mejor conocido como Rulo, editor del periódico Línea Frente. Así es. También es productor de podcast en la plataforma digital Convoy. Así es. Fue exprogramador de Reactor y de Radioactivo en sus épocas más exitosas y célebres y emblemáticas en el panorama musical de la ciudad, ¿cierto? Pues, bienvenido, Rulo. No se ve bien que lo diga yo. Pero así lo decimos. nosotros. Y también está con nosotros otro viejo amigo, Pedro Serrano, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por lo de amigo. Editor del periódico Poesía, escritor, poeta y fan también de Leonard Cohen. Bienvenido, Gracias. Pedro. Encantado. Valerie. Pues para empezar por el principio, Rulo, ¿por qué no nos das una breve semblanza de Leonard Cohen como pieza fundamental de la música del siglo XX? Pues yo creo que, la importancia de Leonard Cohen está en sus letras. O sea, es el gran letrista que ha tenido el pop o el rock, o como le quieren llamar, incluso por encima de Dylan, a mí me parece. Wow. Pero pues eso es debatible. Lo cierto es que Dylan es un gran admirador de él. Incluso en vivo hacía una versión bluesosa de Aleluya, ¿no? Eso es un gran reconocimiento. Pues empezó tarde en la música, empezó a los 32 años, después de haber escrito algunas cosas de las que me imagino hablará Pedro. Era un año más grande que Elvis, yo no sabía ese dato. Entonces, pero sí habla un poco de su edad, ¿no? Y fue cercano en un principio a gente como Lou Reed, vivía en el Hotel Chelsea, fue amante brevemente de Janis Joplin, alguna vez tocó la guitarra con él Jimi Hendrix en Suzanne, una de sus piezas más emblemáticas. O sea, empezó por ahí. Y después, No es poca cosa. Y después tuvo una carrera pues, muy larga, ¿no? Que acabó semanas antes de que se muriera con el lanzamiento de su último disco, You Want It Darker, que es una especie de carta de despedida, ¿no? Él ya sabía que su muerte estaba cercana, tenía 82 años, no era un hombre joven, y hizo este disco como para reflexionar acerca de su muerte, ¿no? Incluso dio una entrevista que fue muy comentada al New Yorker, donde hablaba de estar preparado para morir. Exactamente. Aunque luego dijo que no, que mejor no, ¿no? Que Sí. mejor no. Pero se tropezó. Bueno, y él viene de una universidad donde estudia letras, se recibe y empieza, como dices, tarde en la música, en 67 tal vez, alrededor de ahí. Sí. Y justamente esto le da también ese carácter, no es un músico que quiera escribir buenas letras, es un escritor que de pronto, o con Judy Collins, decide, contándole a ella, pues nos enteramos, que decide también empezar a hacer canciones. ¿Cómo ves tú el valor literario de Leonard Bueno, Cohen? yo estoy de acuerdo. Tampoco sabría decir si es mejor que Dylan, pero a mí me parece fascinante. Y sí, empezó como escritor. Estudió en McGill, que es una de las universidades de Montreal, del lado inglés, pues luego está la de Montreal, la Universidad de Montreal, más importantes. Por ejemplo, una de las poetas actuales vivas más interesantes es profesor ahí, que es Anne Carson. Y él empezó siendo escritor, él no pensaba cantar, ¿no? Él nunca pensó en cantar, fue como si su propio, yo lo veo un poco así, como si su propia escritura fuera levantándose hacia la música, es decir, como si los sonidos del lenguaje, que yo creo que son muy distintos a los sonidos de la música, es decir, ahí habría que pensar cómo funcionan las canciones, pero las suyas en especial, yo creo que son como si el lenguaje se fuera levantando y fuera haciendo como burbujitas, me lo estoy imaginando ahora, ¿no? Melódicas. Y a mí, por ejemplo, yo la primera vez que oí Susan, que estábamos hablando hace rato, yo no entendía qué pasaba con esa canción, ¿no? O sea, no entendía cómo esas palabras se cargaban tanto de musicalidad, ¿no? Se potenciaban tanto como canciones. ¿Crees que tenga alguna relación con ser angloparlante en una ciudad francófona y decididamente francófona como Montreal?
Puede que sí, aunque en ese momento no era decididamente francófona. O sea, era mayoritariamente francófona, pero eran los que hacían todos los trabajos secundarios. Si hubiera estado Trump ahí, los hubiera mandado del otro lado del muro, ¿no? Ahora, él sí vivía muy inmerso, porque él era judío, entonces vivía inmerso, y los judíos eran como el puente entre la sociedad anglófona y la sociedad francófona, ¿no? Y hay gente que dice que Susan en realidad es una poeta cantante francesa. Yo no estoy seguro de eso, pero se dice más o menos de la misma edad, que es una poeta muy buena, Susan Jacob, ¿no? Pero hay como varios. Y sí, tenía toda la cultura lingüística del yiddish, del francés, del inglés, y toda la formación literaria, ¿no? Que lo hizo escritor y siguió escribiendo hasta el 2006, publicó su último libro, es decir, nunca dejó de ser escritor. Pero fue como, es lo que digo, como si la escritura se volviera música y quizá toda esa mezcla de lenguajes burbujeara así, ¿no? Yo tengo la impresión, y me corrigen si me equivoco, que un poco se metió a la música para encontrar otros públicos, que eso fue lo que lo motivó, pero no sé si está equivocado, ¿no? Es que no sé, porque Porque tienes... no le iba muy bien, ¿no? Como escritor. Bueno, pero ¿a qué escritor le va No, muy pero a bien? él iba menos bien. Poetas. Él era de los que le iba... A los poetas no les va bien. Pero tienes el antecedente ahí, por ejemplo, de los poetas beats. Jacques Kerouac era también canadiense de origen francés, y ninguno de ellos hizo es que no lo llamaría el salto hacia la música, sino el resbalón hacia la música, ¿no? El resbalón hacia la canción. Yo creo que se encontró con la posibilidad y se dio cuenta que era muy bueno haciéndolo y que cada vez iba haciendo, no mejor, sino... por ejemplo, los coros son buenísimos, ¿no? Claro. O sea, yo no sé quién haga coros así, tú debes saber. No, pues... es que además las canciones de Cohen tienen unas estructuras muy peculiares, ¿no? Son únicas, no se parecen a las de ningún otro. Y hay algunas, como Aleluya, que cuando las interpreta básicamente quien sea, siguen sonando preciosas, ¿no? Bueno, preciosas y a Cohen, ¿no? También. Todo suena mucho a Cohen. Y otra relación que siempre también se habló de su trabajo es con el cine, ¿no? Como varios cineastas usaron sus canciones y cómo se habla de que te cobraban un peso bastante también en las películas, ¿no? Entonces, también se dice que era un pintor, entonces pues, podemos pensar que es un autor multifacético, pero muy holístico. Es que ahorita que estás diciendo eso de las películas, sus poemas no cuentan historias como las de Dylan, cuentan son como núcleos de historias, ¿no? En donde no suceden cosas, no va de aquí a allá, sino es como si te proyectaras en una escena. Y ahorita que estás diciendo eso, la película, la de Robert Altman, ¿no? De McCabe and Mrs. Miller, que aquí se llamaba Del mismo barro, no sé si se acuerdan. Genios. Genios los que le ponen títulos. Y, o sea, si tú ves las canciones que salen ahí, que son Traveling Lady, Sisters of Mercy y alguna otra, están puestas de tal manera que yo, por ejemplo, esa película la vi hace muchísimo tiempo y la acabo de volver a ver antes de que muriera Cohen, o sea, por casualidad. Y yo no me acordaba de momentos de muchísima fuerza de la película, pero no me acordaba de toda la historia. Y al volverla a ver, lo que las canciones hacen es como enmarcar escenas, no digamos, trazos narrativos de la película, sino algunas escenas. Las prostitutas en una tienda de campaña, Julie Christie en la puerta cerrando, ¿no? Y yo siento que esos son como lo que pasa en un poema llevado a un terreno muy extraño. ¿Tú entrevistaste a Nick Cave Sí, en tuvimos el Museo del Chopo y hablaste de Leonard Cohen? ¿O algo? Alguien fue un encuentro que tuvimos con nuestro amigo, el editor Diego Rabasa, y Nick Cave, organizado justo por Valerie en tu museo. O sea, nada más falta Rabasa y Nick Cave en esta mesa. Pero para que se repita el evento. Y alguien del público, porque a la gente también le gusta mucho como agrupar, ¿no? Le preguntó qué opinaba o qué tan cercano se sentía a Leonard Cohen y a Tom Waits, ¿no? Porque igual que Nick Cave son letristas pues, muy solventes, ¿no? En su oficio. Y
él hablaba a Nick Cave de que Leonard Cohen era como su padre y que le había enseñado a escribir y que le había dado confort, y se extendió mucho hablando de él. Y después dice, y Tom Waits, como que no los ponía ni en la misma liga, ni en el mismo universo, ni nada. O sea, la devoción que mostró Nick Cave por Leonard Cohen fue impresionante. O sea, no nos los esperábamos, ¿no? Que hablara con esa generosidad acerca de Leonard Cohen y sobre todo lo que le representó a él, ¿no? Y, bueno, hemos estado hablando incluso del valor literario, pero en sus canciones, digamos. ¿Qué de sus poemas, de su poesía, sus libros de poesía y sus novelas? Bueno, ¿Cómo las valorarías? Yo creo que son parte de la historia literaria de Canadá principalmente. O sea, yo no creo que sea, que como novelista sea más importante que Robinson Davis, que era el padrino de Young, de Neil Young, ¿sabían eso? ¿No? Qué buena trivia. Yo creo que hay novelistas en Canadá y en Estados Unidos y en inglés mucho más importantes. Pero sus canciones son poemas, es decir, él empieza a trabajar un poema y le va quitando cosas. Yo creo que así se hacen los poemas, ¿no? O sea, vas deshaciendo, vas encontrando las pequeñas lajas de lo que estás buscando, y esas lajas se vuelven, estoy pensando en lajas por estas cositas de aquí, se vuelven como lo que va a ser la canción. Yo veo sus canciones como poemas, ¿no? Y después vamos a un corte, no es comercial, un corte. Y regresando te voy a preguntar hablamos. sobre Jalleluya, que es un gran ejemplo de esa técnica de depuración. Bueno, volvemos, vamos a un corte. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano hablando de Leonard Cohen. Valerie. Estábamos platicando antes del corte de la gestión poética de Leonard Cohen y cómo la poesía es un ejercicio de depuración. Entonces, llevando ese ejercicio de depuración a su máxima expresión dentro de su obra conocida, tenemos la canción de Jalleluya, que es su más grande éxito, más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, de todas sus más de 300 covers. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevó a escribirla? Bueno, lo llevó como 5 años, ¿no? Y eran más de 30 estrofas, es decir, se sentó a escribir un poema muy largo, pero luego, yo siempre creo que escribir un poema es empezar a traducir, ¿no? Y entonces, esa traducción que él fue haciendo de su poema adentro a lo que primero se extendió, hasta que eso llegara a estar contenido en lo que fue, en esa cajita que es la canción, pues bueno, aparte de lo que le dijeran los productores, ¿no? Esto no te lo publicamos, ¿no? Pero es al revés de Dylan, que podía hacer una canción en media hora. Cohen se tardaba años en hacer un poema. Yo diría que las de Dylan son canciones poemas y Cohen escribe poemas canciones. Y por ejemplo, separadas de la música, ¿funcionan las letras de ambos como poemas o no? Yo creo que sí, y las letras, yo creo que diferente. Por eso digo que las de Dylan son canciones poemas. Uno lee las letras de Dylan y siente que les falta el soporte musical. Y lees las canciones de Cohen y está sonando ya la canción ahí. O sea, tiene en la propia estructura lingüística está la musicalidad. Cuando yo creo que, por ejemplo, en general los poemas no tienen musicalidad, tienen sonoridad, pero no musicalidad. Sus poemas sí tienen musicalidad. Hay algo que decir por la interpretación también, porque él no era un gran cantante, y en algunas de las canciones la fragilidad de las letras con la fragilidad de la voz es lo que le da esa garra que las hace tan permanentes. O sea, no era un gran cantante técnicamente, técnicamente. ¿no? Porque su voz profunda es sí. fantástica, desgarradora, ¿no? Desgarradora. Pero en varias canciones te das cuenta que no llega al tono, te das cuenta que la voz está súper forzada, y es parte de la belleza de la interpretación en su caso, que es una cosa difícil de lograr. Aunque con los años se le fue haciendo más y más y más grave, ¿no? Sí. Y con Tenía los una años voz de oro, ¿no? uno aprende a cantar Sí, también. y con esa voz que además seducía a mujeres a diestra y siniestra, ¿no? Que además tenía esa virtud su voz. Y que siempre tuvo un papel muy importante la mujer en su Sí, trabajo, claro. no solo en su vida, digamos, ¿no? Sí, la mitad o más de sus canciones son poemas de amor, no son cartas de amor. Marianne, Susan,
No sé. La de, yo iba a decir en español, no es manera de decir adiós, that's no way to say goodbye. En fin, sí, muchas canciones de amor y enormes canciones de amor. Sí. Y ya mencionamos lo de Chelsea Hotel también, que la pieza con esta historia, ¿no? Sí, con Con- Nico en el centro. Ahora, Y también, con Janis Joplin, ¿no? Es cuando le Janis dice, Joplin. no somos guapos, o sea, ella le dice a él, ¿no? O sea, los dos somos feos, por eso estamos juntos. Pero tenemos la música. Sí. Sus propias canciones también fueron su musa. Estoy pensando en Tower of Song, ¿no? Una de las pocas canciones que no le dedicó a ninguna mujer. Sí. y su carrera es interesante porque empezó como un artista súper de culto. Y yo cuando lo descubrí fue como en el 88, pero extrañamente abrimos una revista Billboard, un amigo y yo que hacemos un fanzine, y de repente vemos un disco que se llama I'm Your Man, que está número 1 en 17 países de Europa. Y éramos muy melómanos y decíamos, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo conocemos? Si es número 1 en la mitad del mundo. Y ahí fue cuando le entré a Leonard Cohen, y era una estrella de pop, pues estaba en todos los charts, ¿no? Habidos y por haber. Y es un disco también pues, más pop y más accesible y muy diferente a lo que venía siendo, ¿no? Que es quizá cuando da hace el cambio. Bueno, yo, dos cosas. Una, creo que cuando tú oyes a Leonard Cohen, ya no lo dejas de oír, ¿no? O sea, vas expandiendo tu conocimiento. Cuando a mí me pasó lo mismo, como medio mes antes de a ti, no, como 10 años antes. Que también la primera vez que lo oí me pasé una noche oyéndolo, que fue Susan, ¿no? Y el disco donde viene Susan, que creo que son, no me acuerdo cuál es ese disco. Y después, cuando da el cambio, no es ese el momento, no es cuando él se retira de monje y luego regresa. Creo que eso ya es en los 90, ¿no? Sí, ¿Es en él los 90? tenía una Sí. relación con Rebeca de Mornay. Creo que por ahí terminaron involucrándose en las creencias del budismo zen. Y él terminó siendo sacerdote de budismo zen. Y después, cuando regresó a los escenarios, ya en los 2000, 2007, fue porque lo robó la que administraba su dinero. Él había ganado mucho dinero, pero lo dejaron sin saldo en las cuentas, y entonces tuvo que volver a los escenarios, pero lo hizo muy bien. Por una vez agradeces con, que le con hayan que robado a robado, alguien, si no, ¿no? nunca lo hubiera visto en vivo, ¿no? Pero Ni lo hizo hubiéramos oído como 5 o 6 discos que sacó después. después buenísimos, además, ¿no? Buenísimo. Un hombre que ya no tenía que demostrar nada, saca otros 5 o 6 discos buenísimos. ¿Disco favorito de Leonard Cohen? Pues el I'm Your Man, o sea, porque ahí lo conocí, es el que más recuerdos me trae. Y luego, ¿sabes? También, Canciones del cielo y el infierno. y luego también, ¿sabes qué? Hubo un momento que creo que es importante hablarlo, pegado ahí a los 90, que muchos grupos que a mí y a mi generación nos gustaba, empezaron a hacer versiones de Leonard Cohen y empezaron a salir tributos, ¿no? Estaban los Pixies, R.E.M., U2, pues gente que estaba muy de moda en ese momento, como que todos decidieron, es hora de rendirle tributo a Cohen. Y entonces, pues ahí todos volteamos a verlo, pues, los que teníamos 18, 19, 20 años, pues dijimos, mira. Y la influencia también la sentimos en Sí. bandas de esa generación. Yo pienso en primer lugar en Jarvis Cocker, por ejemplo. No, Claro. no lo entiendo sin Leonard Cohen. Y le ha hecho muchos covers. Él creo que aparece en todos los tributos de Leonard Cohen. Sí. Yo tengo ahora una canción de él que es de no sé, de hace 3 discos, ¿no? Por todo lo que está pasando, que la que dice Democracy, la democracia está llegando. Yo tuiteo muy poco, pero ese sí lo subí. La democracia está llegando a través del muro, ¿no? Me parece que es muy importante volver a oír esa canción en este momento de lo que está pasando en el mundo y pensar en Cohen como alguien que sigue presente y sigue diciendo, tirando línea, ¿no? Creo. Muy bien. ¿Qué comentarías tú referente al Príncipe de Asturias, al premio que recibió e inevitablemente nos hace pensar en Bob Dylan y el Nobel? Y está Diego Manrique. ¿Quién es Diego Manrique, Rulo? Uno de los críticos musicales más importantes que insisten que el premio se le debió de haber dado el Nobel a Leonard Cohen y nunca jamás a Bob Dylan. Yo creo que estuvo bien darse a Dylan. Hay el crítico para hablar de Dylan un poquito, el crítico el que hizo la obra completa de Eliot, se llama Christopher Ricks, tiene un libro dedicado a las letras de Dylan. No habla para nada de la música, o sea, sí hay poesía en Dylan. Sí existen fuera de la canción, ¿no? Sí. Pero es otra cosa. Y digo, no se lo dieron a Cohen, bueno, pues no se lo dieron a Borges, ¿no? Pero bueno, ¿y entonces? Entonces, ¿qué? ¿Quién Pues, es mejor? pues, ¿Lo estabas al principio?
híjole, no, es difícil. Quizás más importante Dylan por todas las transformaciones que provocó su música. Como que Leonard Cohen existía, yo no lo viví, pero así lo entiendo, como más aislado, un personaje más oscuro, más de culto. Dylan era el mainstream, o la corriente principal. Y siento que comunicaban, tenían una cosa en común, los dos vinieron de lugares donde en ese momento no había nada, ¿no? Dylan venía de Minneapolis, Leonard Cohen de Montreal. Bueno, decir que en Montreal no había nada. No, pero digo, no nacieron en Nueva York, no venían de Los Ángeles, no estaban en medio de la escena musical. Siento que Bob Dylan hablaba hacia afuera, fue un gran cronista de los movimientos políticos, de los valores de los 60. Leonard Cohen hablaba desde dentro y sus letras eran profundamente personales. Las conexiones por eso son distintas y los dos son igual de maravillosos. Sí, yo diría, tomando lo que estás diciendo, Rulo, o sea, y lo que tú dices, que empieza, o sea, Dylan empieza en el centro del escenario, ¿no? Y muy político, con Woody Guthrie detrás, con una posición, con Joan Baez al lado, ¿no? O sea, muy bien equipado. Y Cohen empieza él solo, con canciones hacia adentro. Por ejemplo, lo que decía esta canción de La Democracia, que es de sus últimos discos, es al final cuando empieza a tener estas posiciones como más políticas, ¿no? Yo siento que lo que pasa, que es una de las cosas que pasan con la buena poesía, que no entra de lleno, no cae como una pedrada, sino que es como una avalancha, ¿no? Que empieza con una cosa muy pequeñita y va rodando y va creciendo y creciendo, ¿no? En el caso, y quizá lo que empieza con la música empieza con mucho más sonoridad y continúa. O sea, yo creo que Cohen ahora tiene una importancia mucho mayor y no sabemos si dentro de 30 años en dónde vamos a estar viéndolos a los dos. Eso también sería muy interesante. A mí me gustaría que estuvieran girando como dos órbitas juntos, ¿no? En estéreo. Y ambos, y bueno, hablando de Leonard Cohen, tuvo un sello propio único. O sea, es difícil trazar su genealogía en términos sonoros. Yo creo que coincidiría contigo que viene del texto, ¿no? De la escritura. Y bueno, también Bob Dylan tiene un estilo único. Quizás los dos vienen un poco del folk como influencias. En su literatura, ¿quiénes podrías tú decir que son sus influencias? De Cohen. Whitman se ha dicho, Lorca, desde luego. Lorca, Whitman, yo creo que Neruda también, porque sí leí español. Yo creo que los poetas beats también, ¿no? Pero eran cercanos, ¿no? Él era amigo de Ginsberg, ¿no? Sí, o sea, sí. Él estaba en ese. Era su mero mole, ¿no? Sí. Como dicen. Pero fue lo menos poético que dije, bueno. Sí, no, bueno, también. Hay una carta muy bonita que Cohen le escribió a Marianne, su Marianne, la que lo inspiró poco antes de que ella muriera. Él se enteró de que ella estaba en su lecho de muerte y 2 días antes de que ella cerrara los ojos, le mandó una carta diciéndole que la acompañaría pronto. Una vez más, hablando de hablar desde dentro, siento que Bob Dylan nos ayuda a interpretar el mundo, pero Leonard Cohen nos ayuda a interpretarnos un poquito a nosotros. Ay, me encanta lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues a mí no me preguntaste mi disco favorito de Leonard Cohen, ¿Cuál es tu pero disco favorito de Leonard Cohen? voy a ser tramposo, voy a decir que mi disco favorito de Leonard Cohen, que lo adoro por completo, es El Omega de Enrique Morente, flamenco. Ah, claro. Hablando de García Lorca, que es un disco que tiene mucha letra de García Lorca. Bueno, hemos llegado al final. Rulo, muchas gracias. Pedro, como Gracias. siempre, nos falta Gracias. tiempo para seguir hablando. Gracias. Valeria, muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Leonard Cohen. Buenas noches. Buenas noches.